Estamos en Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17, lección número 34. Y he titulado esta lección Cuando desafiamos a Dios. Y en este capítulo 17, en esta parte que vamos a leer acerca de estos dos personajes conocidos como David, el que fue ungido como muchacho y va a ser el segundo rey de Israel, y Goliat, el filisteo de Gat. Los filisteos tenían 5 ciudades principales o 5 territorios que cada uno de ellos tenía su rey que representaba. Entonces los filisteos eran los enemigos de Israel en tiempos de los jueces y en tiempo del primer rey como Saúl, y acá continuamos con David. Voy a leer entonces 1 de Samuel capítulo 17. Acompáñenme en sus Biblias, y otro modo de leer la Biblia es escuchándola en audio. Hay tantas aplicaciones para poder escuchar en inglés, en español, mientras que manejamos, bajarlas en el mismo YouTube, que les pido a ustedes de que busquen para que sean siempre alimentados de la palabra de Dios. Dice así entonces, 1 de Samuel 17, 1 al 10. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Esfedamín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siglos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como de un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, entonces seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Esa última frase, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, de ahí saqué el título Cuando desafiamos a Dios, porque Israel representaba al Señor, a Dios, y acá el filisteo está desafiando a Israel y a Dios directamente. Ahora, el tipo de género literario que encontramos acá es una narración, una narrativa histórica. Entonces, si es una narrativa histórica, la historia que vamos a leer fue historia. No podemos leerlo como prosa, ni poesía, ni metáfora, ni alegorías. Aunque podemos sacar principio de ellos, podemos sacar aplicaciones para nuestra vida, como lo vamos a ver en este capítulo. Pero hay que entender que esto es historia. Y con la historia se nos da datos y detalles. Y pueden ahí ustedes ver los datos que se nos da: lugares geográficos, Soco, que está en Judá, Aseca, y nos da los lugares. Se nos da posición militar. Un ejército estaba de un lado del monte, el otro ejército estaba del otro, y en el medio el valle. ¿Okay? Se nos da esos detalles. Se nos habla sobre este paladín, que es un intermediario, que sale a hablar y a proponer algo. ¿Para qué no vamos a pelear y tener matanza? Mejor una de mano a mano, una lucha de mano a mano, y el que gane
representaría la victoria del ejército, ¿no?, que representa. Sale este Goliat a desafiar al ejército de Israel para poder tener esta lucha de mano a mano. Nos dice el texto también, se nos describe a Goliat, se nos describe su altura, se nos describe su casco, se nos describe lo que tenía puesto, su lanza, se nos está describiendo. Entonces no podemos ver a un guerrero de aquellos tiempos, listos para la lucha armada de mano a mano. Entonces es una narración histórica, ¿no?, por todos estos detalles. Y también se nos da el desafío en pregunta que hizo Goliat, ¿no? Hace preguntas y hace la propuesta. Si ustedes ganan, nosotros les serviremos. Si yo gano, ustedes nos servirán a nosotros. Así que ese es el desafío. Ahora, yendo más específicamente, se menciona el Valle de Elá. Y hoy en día todavía se mantiene en pie este Valle de Elá. Y es uno de los lugares donde se ha jugado o se ha luchado muchas batallas en la Biblia. Valle de Elá, si lo podemos tener en mente. ¿Okay? Ya que era una zona montañosa, y ahí es donde el ejército se reunía, mientras que el otro ejército se reunía sobre la otra montaña de Israel. El tamaño de Goliat, que era un paladín, se nos dice 6 codos y un palmo. Muchos dicen, al tratar de traerlos a nuestros números, que era como unos 8.5 pies a 9.2 pies. O sea, era un gigante. Y tenía una armadura y las armas que coincidían con su tamaño. Así que acá estamos hablando de un monstruo de persona. Y no sé si ustedes han visitado el Niágara, pero cuando se visita la tienda increíble, aunque usted no lo crea, así se llama, ¿no? Está ahí el hombre más grande del mundo. Hay una estatua. Y creo que era de China, si no me equivoco. Y cuando uno se para, se puede decir que tenía esa altura, ¿no?, alta. Uno puede buscar en el récord del World Guinness que ha existido una persona que ahora mantiene el récord porque ahora se registra. Así que ha habido gigantes, ha habido personas, no lo común, no lo normal, pero ha habido personas de altura ¿no?, muy grande. En la Biblia se habla de un pueblo de los Ananats, que era el pueblo de los gigantes, donde había gente gigante, pero que fue destruida por el diluvio, pero todavía se ve secuelas después del diluvio de gigantes como Goliat. ¿Cómo se explica eso? Los genes. Los genes, porque puede ser que salten, ¿no?, las generaciones y entonces salga un gigante. Pero bueno, la Biblia sí habla de estos. También en los historiadores romanos, como Herodoto o Diodoro o Plinio y otros, hacen mención de personas de 7 codos de altura que luchaban, por ejemplo, en estos gimnasios, ¿no? En estos gimnasios, en estas arenas eran esclavos, ¿no?, pero contra otros, con animales y todo. Se hace mención de personas de 7 codos de altura. Y Goliat dice que era de 6 codos y un palmo. Así que quizás un poco más grande que Goliat. Eso lo menciona. Que es casi la altura de 2 hombres puestos por 2 hombres de altura normal encima de uno del otro. Esa sería la altura del gigante. ¿Okay? En 1940, en la arqueología, hay un caso documentado de un Robert Pershing Wardlaw, que medía 2,5 metros en el momento de su muerte, a la edad de 22 años. Solamente para que vean que Goliat no es una fantasía, una superstición o una persona creada, era un hombre histórico, ¿no?, real. La mención de los anaseos está en Josué 11:22. En tiempos de Josué habla de este pueblo de los gigantes. ¿Okay? Josué 11:22, anaseos. Así que tenemos diferentes fuentes que nos hablan sobre que había gigantes en la tierra.
Y muchos dicen que la armadura de Goliat juntas quizás pesaban entre 150 a 200 libras. ¿Okay? Este era un hombre grande y lo suficientemente fuerte como para llevar estas armas, para portar estas armas sobre su cuerpo. Ok. Ahora, en Israel lo que nosotros hemos estudiado es que cuando a Saúl se le eligió, él era alto y las personas, los hombres le llegaban al hombro. ¿Se recuerdan cuando estudiamos a Saúl que no había otro hombre tan grande como Saúl, de altura puesto, que tenía la portura del rey, ¿no? Y todo el mundo le llegaba al hombro. Así que Saúl quizás se sentía chiquito ante Goliat, si teníamos que comparar altura, siendo él el más alto del pueblo como rey. El desafío de Goliat, ¿quién debió ser la persona que salga a luchar con él? Debió ser el rey. Porque el rey es el líder del pueblo, el general, el que dirige la batalla, el que da ejemplo de coraje y de temor a Dios. Debió ser él que dice, yo voy a luchar con este paladín. Y acá vamos a arreglar el asunto. Pero vamos a ver en el texto que eso no fue el caso, porque tenían miedo. ¿Okay? Ahí vamos a llegar. Entonces, la propuesta, que escojan a un hombre que vengan y peleen con él. Versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Okay? Y esa era la intención de Goliat, lanzar ese desafío y en un sentido desarmarlos psicológicamente. Porque el miedo y el temor primero entra en la mente antes de que se efectúe en el cuerpo, ¿no? Después nuestro cuerpo reacciona con escalofríos, con tembladuras, pesadillas, ansiedad, nuestro pánico, sudamos, nos enfriamos, el cuerpo reacciona, lo que ya la mente aceptó como un dato real o factual. El miedo hace eso. Entonces Goliat primero, al atemorizarlos con su porte, con su armadura, quería que ellos sientan miedo. Y si uno va a luchar con alguien y ya tiene miedo, ya perdimos. Antes de entrar a la lucha, ya perdimos, porque nuestra mente nos ganó. Es algo psicológico. Y esto se puede ver en los deportes. Si voy a competir y pienso ya perdí, ya voy a perder, ¿cómo voy a ganarle a esto? Ya perdí entonces. Solamente por la actitud y el yo pensar que no puedo. Ok, entonces Goliat sabía cómo amedrantar a su enemigo y le dio resultado. Saúl y todo Israel se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Okay? Así que queremos decir que Goliat derrotó a los israelitas solo con el temor. No necesitó pelear con ellos. Y también queremos decir que eso es lo que hace el temor. Nos derrota, nos aprisiona, nos esclaviza y nos hace aceptar mentiras que no es real, que no corresponden a la realidad. ¿Ok? Primero, podemos evitar cualquier lucha, cualquier batalla, en vez de enfrentarnos, porque tenemos miedo. Y hablando a nuestras vidas, estamos viendo el caso específico de este desafío, de este guerrero de guerra, enemigo de Israel, que pertenecía al ejército opuesto a los filisteos. En el caso de la realidad, el miedo nos puede evitar a nosotros tomar esa oportunidad, escoger esa promoción de trabajo, tomar esa responsabilidad extra o tratar un nuevo trabajo. El miedo nos puede evitar a que no nos desempeñemos y nos desarrollemos. Porque precisamente el trabajo de Saúl y del pueblo era pelear. En este caso, el rey debería de pelear. Pero porque tuvo miedo, se paralizó y evitó. ¿Ok? Ahora,
En Primera de Samuel, capítulo 14, 52, Saúl fue conocido como un líder feroz y exitoso militarmente. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 52. Pero el detalle es que eso fue antes de que el Espíritu de Dios se apartara de él. Cuando el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, su valor también se apartó y el miedo entró en su vida. Y esto es un ojo y advertencia a nosotros. Porque la palabra nos habla que el creyente no debe de vivir en temor ni en miedo. Nosotros tememos a Dios. Somos llamados a temer a Dios, a honrarle a Él, a reverenciarle a Él. Pero no somos llamados a tener temor de nadie ni de nada, porque confiamos en Dios. Si tenemos miedo, entonces ¿dónde está nuestra confianza? No está en Dios, está en nosotros. No está en Dios, está en nuestras circunstancias, o en las posibilidades, o en los impedimentos. Pero cuando no tenemos miedo porque confiamos en Dios, o entregamos nuestro miedo a Dios, y podemos decir como el niño, que no tiene problema en acostarse y duerme tranquilo la noche, porque no tiene las preocupaciones de un adulto o un padre, que un adulto, un padre quizás no pueda dormir pensando, ¿me alcanzará el mes? Con la inflación y el costo de comida, ¿podré pagar la renta? ¿Podré pagar la hipoteca? ¿No? Muchas veces los adultos se acuestan pensando, pero el niño no piensa en eso porque mi papá está a cargo de mí. Puedo dormir tranquilo. Los niños, por lo general, no deberían tener preocupaciones porque son los padres que se... Y como nosotros, como hijos de Dios, como niños de Dios, en un sentido debemos de confiar en nuestro Padre Celestial. Versículo 12 al 15 dice, y David era el hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor de estos 8. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Y nosotros sabemos que el capítulo anterior, David era empleado como uno que le tocaba el arpa al rey Saúl para poder calmar su tormento. Así que David iba y venía, y de paso le traía comida a los hermanos. O de paso informaba a su padre cómo estaban sus hermanos. ¿Alguna novedad? ¿Cómo les va? ¿Se han enfermado? ¿Se han golpeado? ¿No? Cosas típicas de una familia. Dice que David había ido y vuelto para apacentar las ovejas de su padre. Así que David era llamado solamente cuando era requerido, cuando Saúl era afligido por el espíritu maligno. Ahora, acá se nos menciona el escritor que David era el menor de los 8 hijos de Isaí. Sin embargo, el Salmo 89, versículo 27, y acá quiero hacer una aclaración porque esto es importante. Salmo 89, versículo 27, llama a David el primogénito de Dios. Lo que demuestra que primogénito es el primero, ¿no? Primogénito es tanto un título y un concepto, así como la descripción del orden de nacimiento. En el Salmo 89, 27, Dios llama a David su primogénito. ¿Y por qué esto es importante? Porque Pablo en Colosenses 1:15 llama a nuestro Señor Jesucristo el primogénito de toda la creación. Y muchos, como los testigos de Jehová, dicen que nuestro Señor Jesucristo es un ser creado porque es el primogénito, el primero de toda la creación. Pero Pablo acá está usando la palabra primogénito de la misma manera como Dios lo usa para describir a David. En otras palabras, Jesucristo es preeminente y tiene la prominencia, el lugar importante.
No primogénito porque es el primero que nació, porque Jesucristo no fue creado, aunque nació de una virgen, se encarnó, no fue creado como un ángel, ¿no? Y de la misma manera como David no es el primogénito de su padre, él era el último, pero Dios le da el título de primogénito porque le da la preeminencia y la prominencia en su familia. Él tiene el lugar de honor. Entonces nuestro Señor Jesucristo, como humano, tiene ese lugar de honor, ¿ok? Por eso se llama el primogénito de toda la creación. No quiere decir que Jesús es un ser creado, que tuvo un comienzo, simplemente está señalando la prominencia y la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo, de la misma manera como el Salmo 89, 27 llama a David el primogénito de Dios. Versículo 16 al 21. Vamos a ver acá a David que trae regalos de casa y llega al campamento de Israel. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Miren que el tormento era todos los días, 2 veces al día. Hacía el desafío y el ejército todos tiritaban, se comían las uñas y usaban más el baño. ¿Ok? Se les removía el estómago, tenían una diarrea, lo que sea. Y así lo hizo durante 40 días. ¿Ok? Esto no era nada divertido. Era una tortura de 40. Y David venía y se iba. Venía, entonces David escuchaba por 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, porque teníamos que sostener al ejército, por lo menos colaborar, ¿no? Y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Ok, día tras día, Goliat se mofaba y se burlaba de del ejército de Israel, exponiéndolos a todos como cobardes, inútiles, ¿no? Especialmente el rey Saúl acá quedaba un ridículo. Ahora, se nos dice que David dejaba las ovejas, recuerden que él era pastor de ovejas, y si dejaba las ovejas para cumplir un mandato de su padre, se aseguraba que sus ovejas estén bien cuidadas. Dice que las dejaba al cuidado de un guarda. No era un muchacho irresponsable, ¿eh? Nos está diciendo algo de él, de su carácter. Cuando llega entonces, ve la escena próxima, ve lo que está sucediendo y escucha a Goliat en su desfile, en sus gritos, en sus insultos, y después de un rato los israelitas se guardan. ¿Okay? David ve eso. Versículo 22 al 24. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Eso es lo que el papá le había mandado. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salía de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Así que acá vemos a David en la acción y vio la actitud del ejército que tenía gran temor. Esta palabra se repite en este texto. Tenía gran temor, todo el ejército. No había hombres entre ellos que enfrentara a Goliat. Huían de su presencia. Versículo 25 al 27. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelantaba para provocar a Israel. Al que le venciera el rey, y acá comienzan a hablar de lo que Saúl había dicho de los beneficios del que saliera a pelear. El rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, imagínate, pasa a ser parte de la familia real, y le eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo,
¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso? Como decir, pagano, idólatra, ¿no? Para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Entonces se le enriquecerá con grandes riquezas. Este era un soborno grande que Saúl como rey ofreció, una recompensa económica bien sustanciosa con su princesa de Yapa o de Extra, ¿no? Su hija. No más impuestos para poder inducir a que cualquiera se anime a pelear con Goliat. Ya se pueden imaginar cómo era Goliat, ¿no? Los soldados entonces se centraron en el peligro de la batalla, ¿ok? O en las recompensas materiales que ganarían. Pero acá David se enfoca, hay un enfoque en la reputación de Israel y del Dios viviente. Hemos dicho que David tenía el corazón de acuerdo al corazón de Dios. Y hay un interés de parte de David por las cosas que a Dios le interesa. Él está viendo las cosas en términos espirituales. Al llamarlo aquel hombre, es un hombre. Goliat es un hombre, carne y hueso. Este filisteo incircunciso. David dice, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Él se adelanta para provocar a Israel y a los escuadrones del Dios viviente. Y entonces David vio las cosas de una perspectiva divina. ¿Okay? Los hombres veían solo las cosas de la perspectiva humana, terrenal. ¿Quién va a poder pelear con este gigante? No, nosotros somos hormigas delante de él. Pero David lo vio, este es un hombre más, ¿no? Y está afrentando, está desafiando a Dios. Entonces, sucede una malinterpretación de parte de David y es acusado falsamente. Miren, falsamente, versículo 28 al 30. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, soldados, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, no como Dios, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Se encendió la ira contra David. La visita de David no le había agradado a Eliab y más cuando vio que David comenzó a involucrarse y a preguntar sobre qué pasaría con aquel que venciera. Así que las palabras de David enfurecieron a su hermano. ¿Ok? ¿Qué sucedía? Podemos, por los textos que hemos leído, cuando David fue escogido, podemos pensar que sus hermanos quizás pensaban que David era poquita cosa, insignificante, lo menospreció, ¿ok? Que no tenía derecho a hablar, que no tenía derecho a opinar, ni atreverse a sugerir algo. ¿Para qué has descendido acá?, le dijo el hermano. ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Eso lo está menospreciando, ¿no? El tono es un tono de poco valor. Segundo, el hermano en un sentido peca o falla porque él sentía que conocía la motivación de David. Dice, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Pero realmente no conocía a David. Porque Dios lo conocía y Dios lo escogió. El hermano no lo conocía. Parece que el hermano se estaba proyectando en David y en vez de realmente ver a David, veía el corazón de él, que era orgulloso, malo y altivo. Y muchas veces, cuando nosotros acusamos a otras personas sin conocerlas realmente, o las criticamos, muchas veces lo que estamos haciendo es proyectando lo que nosotros mismos somos.
es que tú eres una chismosa. No, es que la chismosa soy yo. Pero ya se lo tildé al próximo mío, a la que está a mi lado, a mi prójimo. No es que tú eres un orgulloso. No, es que la orgullosa soy yo. ¿Me entiendes? Y el hermano está cometiendo este error muy humano. Tomar lo de uno y ponerlo en la otra persona. Juzgar al otro por lo que uno realmente es. Tercero, el hermano también pensaba que David intentaba provocar a alguien más para que peleara con Goliat, para solamente ver la batalla. Como que si David llegó a usurpar, a meter contienda, poner más leña al fuego y a él quedarse a ver la lucha entre Goliat y aquel israelita que luche. Ahora, interesantemente, el hermano mismo, como lo describió Samuel en el capítulo 16:7, Eliab era un hombre alto y de buena apariencia. O sea, tenía altura. ¿Me entiende? David dice, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? David se mantuvo en su posición. No hay duda de que lo que dijo el hermano mayor le dolió. No era cierto, pero no iba a dejar de estorbarle. No lo iba a frustrar en sus planes. Y eso es algo de madurez. Cuando no dejamos la crítica de otros que frustre los planes que tenemos. David se mantuvo preocupado por la causa de Dios antes que cualquier otra cosa. Aún su propia seguridad personal. Antes que su honor personal, él sentía esa pasión por la causa de Dios. No es esto mero hablar, decía. Así que David fue malinterpretado, reprendido públicamente por su propio hermano, quizás en medio de las risas, el acoso, las burlas de los mismos soldados, pero mostró una fortaleza interior al responder correctamente. David no estaba interesado en su gloria, en su éxito, sino en el éxito de la causa de Dios, en la gloria de Dios. Goliat en ese momento era un hombre muerto. Ya esta batalla la ganó David, con esa actitud. Si las palabras hirientes de Eliab lograron provocar que David reaccionara en la carne y perdiera la sintonía del espíritu, la guía del espíritu, entonces David iba a flaquear en sus fuerzas, porque le iba a contagiar de temor. ¿Okay? Si las palabras hirientes de Eliab, él las aceptaba como verdad. Pero cuando David controló su espíritu, no uno quiere responder, y respondió de esta manera suave, porque no vemos ni un altercado ni nada, estuvo más sintonizado con el Espíritu de Dios o con la voluntad de Dios que los demás. Y es por eso que podemos decir, en ese momento el enemigo ya fue derrotado. Así que antes de entrar al campo de batalla con Goliat, David tuvo que librarse de una batalla que le iba a costar más. ¿Cuál era esa batalla? Sus pensamientos, su prudencia y su paciencia. La batalla interna, la batalla del autocontrol, antes de entrar a lucha con Goliat. La batalla de palabras que tuvo que entablar con los hermanos y con el rey Saúl fue una prueba más dura para él que salir con la fuerza del Señor para enfrentar a aquel hablador incircunciso, ¿no? Y muchos hombres se encuentran, o muchas personas, podría decir, se encuentran más en problemas o caen en problemas con sus amigos, con sus familiares, que con sus enemigos, por la manera en cómo reaccionan, porque son irritados o frustrados o menospreciados por la misma familia o por los mismos amigos que por los mismos enemigos. Pero una vez que David aprendió, y nosotros podemos aprender a vencer esa influencia deprimente o menosprecio de los nuestros, podemos entonces deshacernos de la oposición
de aquellos que realmente son nuestros enemigos. Cuando aprendemos a ganar las batallas de carácter, de rectitud, de integridad en medio de los nuestros, será más fácil combatir al enemigo. Voy a parar ahí para poder continuar la próxima semana con la lección 34, no, sería 35, porque este es 34. Lección 35, para ver cómo Saúl se entera de las palabras osadas de David y cómo David se prepara para enfrentar a Goliat. ¿Okay? Su preparación. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Siempre dentro del contexto que hemos venido hablando del temor, ¿no? Que él supo manejar el temor que todo el mundo a su alrededor sentía. Así que hoy hemos visto en esta lección 34, cuando desafiamos a Dios, este filisteo, este gigante, al desafiar a Israel, estaba desafiando a Dios, no sabiendo después lo que Dios iba a hacer, porque ¿quién podrá luchar contra Dios? Y Pablo tiene en Romanos 8 unas declaraciones hermosas para el creyente cuando habla de que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, cualquiera que se oponga a la causa del Evangelio o a un cristiano que viva agrandando a Dios, realmente está desafiando la causa de Dios. Y no queremos ser nosotros, los creyentes, los que desafiemos a Dios. Y quizás pregunten, bueno, ¿cómo el creyente puede desafiar a Dios? Cuando teme y no confía. Cuando deja que los miedos dirijan su vida. Es una manera que estamos desafiando a Dios porque estamos diciendo, mi confianza está en mí, en lo que yo pueda hacer o en lo que yo pueda librar y no en mi Padre Celestial, la manera como Él me cuida, me protege o me dirige. Entonces podemos desafiar a Dios cuando los temores toman control de nuestra vida. No estoy diciendo que una persona, el creyente no puede tener temor. Claro que podemos sentir temor cuando nos enteramos de una enfermedad o algo que tenemos que tratar y nos inundamos de temor. Pero ¿qué hacemos con ese temor? ¿Dejamos que nos controle y que dirija nuestros pensamientos? Entonces ahí tenemos que tener cuidado porque entramos en el campo de la ansiedad, la depresión. O rendimos eso a los pies de nuestro Señor y nos fortalecemos en Él. ¿Qué hacemos con ese temor? Vamos a ver la próxima semana qué hace David. ¿Qué hace David? ¿Era un charlatán? ¿Estaba solamente haciendo preguntas para él dejar mal al ejército, a sus hermanos que hasta ahora no han peleado con el gigante? ¿Qué va a hacer David? ¿O él se va a poner al frente de batalla y va a confrontar a este gigante? ¿Okay? Y alguien dijo, esto lo dijo César Vidal, los gigantes parecen más fuertes cuando nos hincamos ante ellos, cuando nos ponemos de rodillas. Lo que hace David es ponerse de pie y mirarlo cara a cara y ya no se ve gigante. Solamente nos arrodillamos ante Dios. Pero ante cualquier oponente, cualquier desafío y enemigo, nos paramos y le miramos de frente a la cara. Y eso es precisamente lo que vamos a ver que hace David con este gigante. Bueno, voy a parar ahí para poder entonces tener nuestro tiempo de preguntas y respuestas.